Como técnicos de instrumentos, parte de su trabajo incluirá el ajuste y el mantenimiento de controladores en su planta. Para hacer esto correctamente, tendrán que conocer las diferentes clases de controles y las clases de señales de salida que producen. El controlador puede identificarse en diversas formas. Una forma es por su fuente de energía. Por ejemplo, un controlador neumático es un controlador accionado por aire. Es fuerte, durable y funciona bien en una variedad de condiciones adversas. Por otra parte, el controlador electrónico es un controlador accionado por electricidad. El controlador electrónico puede enviar señales a través de largas distancias en relativamente corto tiempo. Otra forma de identificar el controlador es por la variable del proceso que controla, por ejemplo, un controlador de nivel. Es un controlador que controla las condiciones de nivel. Además de identificarlos por su fuente de energía y por la variable del proceso que controlan, los controladores también se identifican por la clase de acción controladora. Pero antes de que veamos una acción controladora, distinguimos las funciones de un controlador. Recordarán que las 4 funciones de un elemento controlador o controlador son medir, comparar, calcular y corregir. O en otras palabras, producir una señal de salida correctiva que se transmite al elemento de control final. El valor que mide el controlador es la señal del elemento medidor. En un sistema neumático común, por ejemplo, la señal sería en la forma de aire a presión con una fuerza de entre 3 y 15 libras por pulgada cuadrada o 3 y 27, o cualquiera de varias presiones normales según el fabricante y el diseño del sistema. En un sistema electrónico común, la señal puede ser en forma de corriente de 4 a 20 o de 10 a 50 miliamperios, nuevamente dependiendo del diseño de la planta y del fabricante. Pero recuerden que la señal de entrada al controlador, ya sea que esté en libras por pulgada cuadrada o en miliamperios, representa el valor de la variable del proceso, bien sea que esté en estado estable o esté cambiando. Hemos dicho que los controladores se identifican por su fuente de energía, por la variable del proceso que controlan y por la clase de acción controladora que desempeñan. Sin entrar en descripciones técnicas, veamos 5 acciones básicas de los controladores, o como se llaman normalmente, modalidades de control. Como probablemente recuerdan, el trabajo de este operario es el mantener el nivel debido en el tanque. En efecto, él es el controlador. Si observa el nivel a medida que cambia, puede emprender la acción correctiva para regresar el tanque a su nivel debido, abriendo o cerrando una válvula y regulando así la cantidad de flujo al tanque. Pero, ¿cuánto tiene que abrir o cerrar la válvula? Coloquemos un indicador al lado del tanque para que el operario pueda supervisar el nivel cambiante. Lo que nos interesa aquí son las diferentes formas en que puede abrir y cerrar la válvula, del mismo modo que un instrumento controlador abre y cierra válvulas en reacción al cambio de nivel en el tanque. El primer método o modalidad de control se llama el control de 2 posiciones o de conexión y desconexión. Con esta clase de control, el controlador sitúa la válvula en una de 2 posiciones, totalmente abierta o totalmente cerrada. De manera que con el control de 2 posiciones, el elemento de control final está abierto o cerrado, encendido o apagado. Como vieron, el control de 2 posiciones resultó en cambios definidos en el nivel del tanque. Una segunda modalidad de control es la llamada control proporcional, y funciona así. Cuando cae el nivel, el controlador determina la cantidad de la caída. Entonces, según la cantidad del cambio de nivel, abre la válvula una cantidad proporcional. Con esta modalidad de control, el controlador continuamente sitúa la válvula en nivel, en vez de sencillamente abrirla o cerrarla. Cuando el nivel para de cambiar, la acción proporcional también para. Bueno, puede parecer que eso es todo lo que hay que hacer. ¿De qué otra forma se puede abrir la válvula? Pero hay algo más que se tiene que tener en cuenta. Digamos que cayó el nivel del tanque. Después de abrir la válvula, una cantidad proporcional, el nivel de caer, pero no regresó al punto de referencia, causando un desajuste. Recuerden que el trabajo del controlador es mantener el nivel en el punto de referencia. Esto resulta en una tercera modalidad de control llamada reposición, que actúa para eliminar el desajuste. Con reposición, el controlador continúa abriendo o cerrando la válvula mientras que el nivel esté fuera del punto de referencia y hasta que regrese a él. Veamos otra situación, una cuarta modalidad de control llamada control de régimen.
Digamos que este era un tanque de gran capacidad. Ahora, si abrimos o cerramos la válvula, la misma cantidad que hicimos anteriormente tendría un efecto menos inmediato en el nivel del tanque. Veamos cómo reaccionaría el operario a un cambio de nivel ahora. Digamos que el nivel comienza a subir. Aunque el control proporcional actuaría para bajar el nivel, puede no actuar suficientemente rápido para conservar el nivel dentro de los límites deseados. Para evitar una desviación excesiva, el control de régimen hace que el controlador sitúe la válvula según la velocidad de la desviación, que tan rápido cambia la variable del punto de referencia. Esto momentáneamente da una mayor reacción de control que con solamente la acción proporcional para controlar la desviación. Y finalmente, la última acción controladora sería una combinación de control proporcional más de reposición más de régimen. En esta modalidad, el controlador proporciona una acción de control continua, que reacciona a la velocidad de la desviación y al desajuste. Las 5 modalidades básicas de control que acabamos de estudiar son de 2 posiciones, proporcional, de reposición, de acción derivada, y proporcional más de reposición más de acción. Cada una de estas modalidades de control realiza algo distinto y cada una tiene aplicaciones industriales específicas. Veremos estas acciones de control y sus aplicaciones más adelante. Pero por ahora, repasen el material en sus textos, comprueben que entienden las modalidades básicas de control como las hemos tratado. Si tienen alguna pregunta, consulten con su instructor. La modalidad de control más sencilla es el control de 2 posiciones, denominado control de conexión y desconexión. La definición técnica del control de 2 posiciones es acción de control en forma de una señal de salida de un controlador que hace que un elemento de control final se mueva de un extremo a otro, normalmente de encendido a apagado o viceversa. Las definiciones tienen palabras, pero un buen ejemplo del control de 2 posiciones es el termostato común. El termostato percibe cambios en la temperatura del cuarto. Si el cuarto se enfría demasiado, el termostato enciende el sistema de calefacción. Cuando se ha calentado, el termostato vuelve a apagar el sistema. Entonces es de 2 posiciones. Está encendido o apagado. Ahora que tienen una comprensión básica del control de 2 posiciones, veamos un ejemplo industrial. Esta es una bomba de sumidero. La función de esta bomba es mantener el nivel de líquido en el pozo o sumidero. Veamos una ilustración simplificada del proceso de la bomba de sumidero. En esta ilustración, la bomba extrae agua de un tanque o sumidero. Funciona así. Hay un flotador conectado a una varilla que sobresale del sumidero. Cerca de la parte de arriba de la varilla hay 2 collares que actúan como topes para el enlace de un interruptor flotador. El interruptor sirve de controlador en este proceso. Tiene alambres que lo conectan a un circuito eléctrico que arranca y para el motor de la bomba. Siempre tiene que haber suficiente agua en el sumidero para mantener la succión de la bomba. El nivel mínimo de succión generalmente se considera el punto de nivel bajo. Cuando el agua baja a este nivel, el collar superior en la varilla del flotador baja el enlace. Esto hace que el interruptor apague la bomba. Cuando el agua en el sumidero sube lo suficiente, el collar inferior en la varilla del flotador empuja el enlace, haciendo que el interruptor vuelva a encender la bomba. Veamos más de cerca cómo funciona. La entrada al interruptor la proporciona la posición del enlace mecánico. La salida es la señal del motor a través de los alambres. Cuando el collar inferior sube el enlace, la señal mecánica que va al interruptor es semejante a una entrada de escalón al controlador. El interruptor produce una señal de salida de escalón que enciende la bomba. Cuando el collar superior baja el enlace, la señal mecánica que va al interruptor es semejante a un escalón en la entrada al controlador. El interruptor produce una señal de salida de escalón que apaga la bomba. Esencialmente hay 2 posiciones de control en este proceso de la bomba: encendida y apagada. En la modalidad de control de 2 posiciones generalmente hay bastante zona muerta.
Zona muerta es la cantidad de cambio que puede ocurrir en un proceso sin disparar la acción controladora. En este proceso, el nivel en el sumidero puede fluctuar sin hacer que el interruptor encienda o apague la bomba. En procesos tales como este, donde no es crítico tener un punto de control estable, el control de 2 posiciones es suficiente, pero en procesos donde se necesita un control más exacto, el control de 2 posiciones puede no serlo. Cuando se usa el control de 2 posiciones, puede ser posible reducir la zona muerta, de manera que el controlador reaccione más rápidamente a cambios pequeños. Pero este empleo del control de 2 posiciones no es muy eficiente, ni es confiable durante un largo tiempo. Como pueden ver, este sistema está siendo empleado en exceso de su capacidad. Generalmente, los controladores de 2 posiciones son fuertes y confiables. En aplicaciones industriales, generalmente los verán usados para variables del proceso que cambian lentamente y no necesitan un control exacto. Pero cuando se necesita un control más exacto, otra modalidad de control, el control proporcional, puede ser más adecuado. Veremos el control proporcional cuando continuemos. Pero primero repasen el material en sus textos. Si tienen alguna pregunta, consulten con su instructor. Cuando un proceso exige un control más preciso, con mínima fluctuación, entonces se necesita algo más que el control de 2 posiciones. La solución puede ser el control proporcional. Este control es uno en el que hay una relación continua entre la entrada del controlador y su salida. En otras palabras, para cada cambio en la entrada, hay un cambio correspondiente en la salida del controlador. ¿Pero qué significa esto? Utilicemos nuestro sistema de control de nivel para ilustrar el control proporcional. Recordarán que en este sistema el proceso incluye un tanque de agua, también un suministro de agua al tanque y una demanda del agua en el tanque. También recordarán que cuando tenemos una perturbación en este proceso, obtenemos una señal por el bucle o circuito de control de retroalimentación al controlador, indicando qué tanto ha afectado la perturbación a la variable del proceso. Repasemos brevemente lo que ocurre cuando tenemos una perturbación. Esta primera perturbación será transitoria. Como pueden ver, el flujo de agua aumentó por poco tiempo, haciendo cambiar el nivel. El elemento primario convirtió este cambio en movimiento mecánico, que se mide por el elemento medidor y se convierte en una señal neumática representativa del nivel en el tanque. Lo que nos interesa es la señal de entrada al controlador que resultó de este cambio en nivel y la señal de salida del controlador. Podemos ilustrar estas señales con un gráfico simple. Pueden ver que la escala a la izquierda está marcada para indicar los cambios de niveles en el tanque. La escala naranja está marcada en libras por pulgada cuadrada. Esto refleja el hecho que en este sistema el elemento medidor convierte los cambios de nivel del agua en el tanque a señales neumáticas. Estas señales neumáticas entonces se convierten en la entrada al controlador. El controlador entonces produce una señal de salida, también en libras por pulgada cuadrada, que se representa aquí por la escala amarilla. La línea de trazos que atraviesa el gráfico representa el punto de referencia. El punto de referencia es 3 pies, que en este ejemplo corresponde a 9 libras por pulgada cuadrada. A medida que cambia el nivel en el tanque, la señal de entrada al controlador, ilustrada aquí por la línea naranja, también cambió de 9 a 11 libras por pulgada cuadrada, para un cambio total de 2 libras por pulgada cuadrada. Como controlador proporcional, este controlador produce una señal de salida que es proporcional a la señal de entrada. La señal de salida se muestra aquí con la línea amarilla. En este controlador, para cada cambio de 1 libra por pulgada cuadrada, en la entrada hay un cambio correspondiente en la salida. Normalmente el controlador produciría una señal de salida en cuanto recibe la señal de entrada. Sin embargo, aquí las hemos separado para facilitar su comparación. A medida que la variable del proceso siguió cambiando, la señal de entrada y la señal de salida proporcional del controlador también cambiaron. Además, las señales fluctuaron antes de alcanzar el estado estable. Recordarán que esto es causado por la capacitancia, resistencia y el tiempo muerto del proceso en sí.
Y por último, como la perturbación fue solamente transitoria, las señales de entrada y salida del controlador regresaron al estado estable en el punto de referencia. Hemos visto cómo reacciona este controlador a una perturbación transitoria. ¿Pero qué ocurre en la planta? Bueno, las perturbaciones en una planta generalmente son continuas en vez de transitorias. Veamos cómo reacciona el controlador a una perturbación continua. Pueden ver que la señal de salida del controlador para una perturbación continua es semejante a su salida para una perturbación transitoria. Es decir, que por cada cambio de 1 libra por pulgada cuadrada en la entrada, hay un cambio proporcional en la salida. Y nuevamente ambas señales fluctúan antes de regresar a su estado estable. Pero noten que cuando la señal de entrada se estabilizó, lo hizo a un punto de control más arriba del punto de referencia, lo cual resulta en un desajuste. Esto ocurrió porque el controlador proporcional produce solamente suficiente salida para alcanzar el error y controlarlo, pero no suficiente para superar la perturbación. Como resultado, el sistema encontró un nuevo punto de control. Este desajuste puede ser aceptable para el procedimiento que se está controlando. Digamos, por ejemplo, que un proceso en su planta puede tolerar un pequeño desajuste, pero su controlador está permitiendo un error grande. ¿Cómo se puede corregir esto? Bueno, hay una manera de ajustar el controlador para reducir el desajuste. No les vamos a enseñar en este programa cómo ajustar los controladores, pero cuando lo aprendan, les será útil saber que ese ajuste es posible. Este ajuste se llama banda proporcional. La banda proporcional es el cambio en la entrada necesario para producir un cambio de alcance completo en la salida. Normalmente se expresa como porcentaje. En otras palabras, la banda proporcional es la cantidad de entrada a este controlador que es necesaria para mover la señal de salida de su valor mínimo a su valor máximo. Podemos identificar la banda proporcional con una simple fórmula. Con esta fórmula vemos que la proporción de la entrada del controlador sobre la salida del controlador es igual a la banda proporcional o BP. Si multiplicamos esta banda proporcional por 100, obtenemos el porcentaje. Regresemos a nuestro gráfico para ver si podemos describir la banda proporcional más claramente. En este ejemplo, cuando hubo un cambio en la señal de 4 libras por pulgada cuadrada de entrada al controlador, hubo un cambio proporcional en la señal de salida de 4 libras. Ilustrando esto de manera un poco diferente, un cambio en la entrada al controlador de 4 libras por pulgada cuadrada resulta en un cambio en la salida de 4 libras por pulgada cuadrada. Utilizando la fórmula podemos ver que la proporción de un cambio en la entrada de 4 libras por pulgada cuadrada sobre un cambio en la salida de 4 puede reducirse a 1 sobre 1 o 1 multiplicado por 100 para una banda proporcional de 100%. Si ajustamos la banda proporcional podemos cambiar esta relación de 1 a 1 entre las señales de entrada y salida del controlador. Según el ajuste podemos tener una banda proporcional estrecha o una banda proporcional amplia. Con la banda proporcional estrecha se obtiene una salida mayor con una entrada pequeña. En este ejemplo, la fórmula nos da una proporción de un cambio en la entrada de 2 libras por pulgada cuadrada sobre un cambio en la salida de 4 libras por pulgada cuadrada que se puede reducir a 1 sobre 2 o 0,5 multiplicado por 100 para una banda proporcional de 50%. Las señales para este ejemplo de una banda proporcional de 50% tienen este aspecto. Para cada cambio de 2 libras por pulgada cuadrada en la entrada al controlador, hay un cambio de 4 libras por pulgada cuadrada en la salida. Si comparamos las señales de entrada y salida para la banda proporcional de 50% con las señales para las de 100%, podemos ver que la reacción del controlador a la entrada es más rápida que una banda de 50%. Esto reduce la desviación máxima de la señal de entrada porque alcanza la perturbación antes. Y esto también resulta en un desajuste más pequeño. Sin embargo, podrán notar que la reacción más rápida de una banda proporcional estrecha aumenta la fluctuación de la señal de salida. Esta característica es semejante a la salida de un controlador de 2 posiciones.
Con una banda amplia, una entrada específica al controlador resulta en una salida más pequeña. En este ejemplo, la fórmula resulta en una proporción de un cambio de entrada de 4 libras por pulgada cuadrada sobre un cambio de salida de 2 libras por pulgada cuadrada, lo cual puede reducirse a 2 sobre 1 o 2, multiplicado por 100 para una banda de 200%. La señal para este ejemplo de la banda de 200% tiene este aspecto. Para cada cambio de 4 libras por pulgada cuadrada en la entrada al controlador, hay un cambio de 2 libras por pulgada cuadrada en la salida. Si comparamos las señales de entrada y salida para la banda de 200% con las señales para las de 100%, podemos ver que la reacción del controlador es más lenta, con una banda de 200%. Esto permite una mayor cantidad de desviación en la señal de entrada y resulta en un desajuste mayor. Sin embargo, podrán notar que la reacción más lenta de la banda proporcional amplia reduce la fluctuación a la entrada y la salida. En procesos que no pueden tolerar grandes cantidades de desajuste, el controlador proporcional con una banda estrecha es adecuado. Pero para otros procesos, la banda estrecha puede resultar en demasiada acción controladora. En este caso, una banda amplia puede ser más adecuada. Veamos cómo podría reaccionar el controlador con una banda amplia. Cuando teníamos una banda proporcional de 50%, la proporción fue un cambio de 2 libras por pulgada cuadrada en entrada sobre un cambio de 4 libras por pulgada cuadrada en la salida. Para obtener la ganancia del controlador, invertimos la proporción de la banda proporcional. Entonces la fórmula dice un cambio en la salida de 4 libras por pulgada cuadrada sobre un cambio en la entrada de 2 libras por pulgada cuadrada o una ganancia de 2. Es decir, para cada cambio de 1 libra por pulgada cuadrada en la entrada, la salida cambia 2. Hemos visto cómo reducir el desajuste con la banda proporcional. Pero recuerden que con una banda proporcional estrecha obtenemos una reacción de encendido y apagado o fluctuación. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un proceso donde no se tiene un desajuste? Es claro que el control proporcional, así sea con el desajuste de la banda proporcional, no sirve. Lo que serviría es una modalidad de control llamada reposición. Veremos esta modalidad cuando continuemos. Pero por ahora repasen este material en sus textos. Si tienen alguna pregunta, consulte con su instructor. Es esencial que entiendan este material antes de pasar al próximo segmento. Hemos visto cómo el control proporcional nos da un control más preciso en comparación al control de 2 posiciones. Pero también hemos visto que el control proporcional puede ocasionar un desajuste. Si esta es una característica que no se desea para el proceso que queremos controlar, entonces tenemos que usar otra modalidad de control. Una alternativa posible es el de reposición. Con el control de reposición estamos agregando una acción correctiva a la acción proporcional. En efecto, ahora tenemos un controlador proporcional más de reposición. Lo reconocerán como la de reposición o proporcional más de reposición. Específicamente, la acción controladora de reposición es la parte de la salida del controlador que reacciona a la cantidad de desviación del punto de referencia por el tiempo que exista tal desviación. En otras palabras, mientras que el proceso esté fuera del punto de referencia, el controlador seguirá ajustando su salida basándose en la cantidad de desviación. Recuerden que en los controladores solamente proporcionales, la señal de salida del controlador corresponde a la señal de entrada. Cuando cambia la señal de entrada, la señal de salida cambia en forma proporcional. Cuando la entrada deja de cambiar, lo mismo ocurre en la salida. Ustedes no verán el control de reposición si no está combinado con el proporcional. Pero para fines de esta explicación, vamos a estudiarlo por sí solo. Luego le mostraremos cómo es el control de reposición cuando se combina con la señal de salida proporcional. En el controlador de reposición, solamente cuando cambia la señal de entrada, el controlador produce una señal de salida correctiva gradual. Esta es la combinación de la acción controladora proporcional más de reposición. Bien, dijimos que la acción controladora de solo reposición produce una señal de salida correctiva gradual. Esto es un poco impreciso, decir solo señal de salida gradual. ¿Qué tan gradual es la salida? ¿Es rápida, lenta o está en punto medio? ¿Qué determina la rapidez de los cambios en la parte de reposición de la salida? La parte de reposición de la salida se basa en la reposición de la cantidad de salida proporcional por un tiempo determinado. Veamos la señal de solo reposición nuevamente en relación a la señal de salida proporcional.
Aquí tenemos un cambio proporcional de escalón de 2 libras por pulgada cuadrada, de 9 a 11 libras por pulgada cuadrada, y la señal gradual de reposición. Como pueden ver, hay una diferencia definida entre la señal proporcional y la señal de solamente reposición. La señal proporcional correspondió al cambio de escalón en la entrada, mientras que la señal solamente de reposición cambió gradualmente. Pero también hay una relación definida entre las señales proporcionales y de reposición. La cantidad total del cambio en la señal de solamente reposición es igual a la cantidad total del cambio en la señal de salida proporcional. Dicho de otra forma, la acción controladora de reposición repite la cantidad de desviación en la señal de salida proporcional durante un periodo determinado. Veamos cómo funciona esto. Si le agregamos marcas para indicar los periodos, podemos ver que la parte de reposición de la salida necesitó un periodo de 1 minuto para lograr una repetición completa. Eso se puede explicar como una salida de reposición de 1 minuto por repetición o 1 MPR. Bueno, digamos que tienen un controlador de reposición en su planta con una salida de 1 minuto por repetición. ¿Qué ocurre si esta acción controladora no fue suficientemente rápida? ¿O lo es demasiado? Bueno, si recuerdan, con el control proporcional teníamos un ajuste que nos permitía ajustar la banda proporcional. Con el control de reposición también tenemos un ajuste que nos permite ajustar la acción de reposición para hacer que el controlador reaccione más o menos rápido. Nuevamente, no les vamos a enseñar cómo ajustar el controlador, pero cuando aprendan a hacerlo, sabrán que es posible ajustarlo. En vez de 1 minuto por repetición, ahora tenemos una reposición de 0,5 minutos por repetición. En efecto, esta es una acción controladora de reposición más rápida. Si ajustamos la reposición en el sentido contrario, podemos fijar los minutos por repetición a una reposición de 2 minutos por repetición. En efecto, esta es una acción controladora más lenta. Hemos estado hablando de ajustar los minutos por repetición en un controlador de reposición. Pero algunos fabricantes utilizan el inverso del ajuste de minutos por repetición, que sería repeticiones por minuto. En los ejemplos mostramos la salida del controlador de reposición. Se expresó como el número de minutos necesarios para producir una repetición completa, o sea, minutos por repetición. Lo inverso sería cuántas repeticiones se producirían en 1 minuto o repeticiones por minuto. De manera que el inverso de 0,5 minutos por repetición es 2 repeticiones por minuto. El inverso de 1 minuto por repetición es una repetición por minuto. Y 2 minutos por repetición se convierte en 0,5 repeticiones por minuto. No importa cómo se exprese, la acción de reposición responde a la cantidad de desviación del punto de referencia y la respuesta se basa en repetir la cantidad de salida proporcional. Como la salida de reposición total es una integración de un número de repeticiones de acción proporcional, a la reposición a veces se le denomina control integral, y el control proporcional más de reposición muchas veces se le llama control PI. P por proporcional e I por integral. Esto se debe a la terminología empleada por diferentes fabricantes de instrumentos. Hasta aquí hemos visto algunos gráficos, descrito el control integral y hablado sobre minutos por repetición y repeticiones por minuto. Pero ¿qué significa todo esto en la vida real? Veamos un sistema de control de nivel. Hemos agregado la acción de reposición al controlador proporcional. Veamos cómo maneja el control de reposición o integral una perturbación continua. Como pueden ver, la perturbación hace que suba el nivel en el tanque. La acción controladora de reposición hace que el nivel pare de cambiar. Baja el nivel a más abajo del punto de referencia y lo regresa a estado estable en el punto de referencia. Noten que con la acción controladora proporcional integral no hay desviación como la hubo con el control solamente proporcional. Regresemos al gráfico simple para ver el aspecto que tuvo la perturbación para el controlador y ver cómo reaccionó el controlador. Como resultado del nivel cambiante del agua, la señal de entrada al controlador también cambió de 9 a 11 libras por pulgada cuadrada para un cambio total de 2. Con un controlador solamente proporcional, con una banda proporcional de 100%, la señal de salida correspondería a la señal de entrada. Pero cuando se agrega la reposición a la acción controladora proporcional, la salida proporcional más de reposición será mayor que la salida solamente proporcional. En este ejemplo, por una cantidad igual a una repetición por minuto,
Es importante entender que la acción proporcional no ocurre primero y luego se repite por la acción de reposición. Lo que ocurre es que la salida del controlador es una combinación de las respuestas proporcional y de reposición. Regresemos y veamos cómo nuestra variable del proceso, representada por la señal de entrada, reacciona a este control combinado proporcional más reposición. A medida que la salida del controlador afecta a la variable del proceso, esto se refleja en el cambio en la señal de entrada. El controlador continúa forzando la entrada hacia el punto de referencia. Las señales fluctúan brevemente por el retraso en el proceso. Por último, la variable del proceso, representada por la señal de entrada color naranja, regresa al estado estable en el punto de referencia. Noten que la señal de salida del controlador se estabilizó en un nuevo valor. Este cambio de 2 libras por pulgada cuadrada en la señal de salida es la cantidad adicional de salida necesaria para controlar la variable. Esto no representa un desajuste. Desajuste sería si el valor de la variable del proceso fuera diferente al punto de referencia. La señal de entrada al controlador representa el valor de la variable del proceso y como ha regresado al punto de referencia no hay desajuste. Y es por eso que se combina la acción controladora de reposición con acción controladora proporcional, para obtener una acción repetidora que elimine el desajuste. Nosotros podemos pensar que con esto se resuelve todo. Si se tiene el control proporcional más de reposición, se obtiene una resolución a las perturbaciones y se elimina el desajuste. ¿Qué más se necesita? Bueno, no es tan simple. Veamos por qué. Estas son las señales de entrada y salida del controlador que obtuvimos de nuestro sistema de nivel con una repetición por minuto. ¿Qué hacemos si no podemos permitir que el nivel de agua en el tanque suba tanto así antes de que se controle? La primera respuesta lógica sería ajustar la reposición para que obtengamos una respuesta del controlador más rápida. Una salida más rápida del controlador alcanzaría el error en la variable del proceso mucho más antes, pero también tiene una tendencia a algo más. Según el retraso en el proceso y dependiendo de la cantidad de reposición, una acción controladora proporcional más de reposición puede hacer que la variable del proceso cambie demasiado. En efecto, corregiría demasiado y haría que la variable del proceso comenzara a fluctuar fuera de control. Podemos tener algunos procesos para los cuales la reposición no es el mejor control. En esos casos, necesitamos otra clase de control. Una acción controladora que proporciona una respuesta rápida sin la fluctuación excesiva. Cuando continuemos, veremos una modalidad de control llamada control de régimen para ver cómo se resuelve esto. Por ahora, lean el material en sus textos y contesten las preguntas al final. Este sistema es un buen ejemplo de la clase de proceso que tiene una gran cantidad de retraso. La variable del proceso aquí es la temperatura y por la mucha capacitancia, resistencia y tiempo muerto se tarda mucho tiempo para que una perturbación en la temperatura cree un error en la variable del proceso. Como resultado de este retraso se necesita mucho tiempo para que un sistema de control de reposición pueda corregir el error. Así que para ese proceso y otros parecidos necesitamos algo más que el control de reposición. Lo que vamos a estudiar ahora es una modalidad llamada control de régimen. Como probablemente recordarán, con el control proporcional, la salida del controlador reaccionó a cambios a la entrada al controlador. Y, básicamente, esa reposición reaccionó a la cantidad de desviación que había del punto de referencia. El control de régimen, por otra parte, es la parte de la salida del controlador que reacciona a la velocidad de la desviación del punto de referencia. En otras palabras, entre más rápido cambie la entrada al controlador, más acción controladora será proporcionada por el controlador. Un cambio más lento en la entrada resultará en menos acción controladora. Si la entrada no cambia, el controlador no cambiará su salida, porque el régimen solo reacciona a la velocidad de los cambios en la entrada. Veamos el aspecto de este control de régimen gráficamente. Recuerden que con el control proporcional la señal de salida corresponde a la señal de entrada. Y con el control de reposición o integral, la salida adicional es un cambio gradual que refleja la cantidad de desviación del punto de referencia. Con la acción de régimen, cuando la señal de entrada cambia, el controlador mide la velocidad del cambio y produce un refuerzo instantáneo de la señal de salida proporcional. En efecto, de esta modalidad de acción controladora es el de oponerse a cambios en la entrada e intentar para los cambios en cuanto son detectados.
Cuando la entrada deja de cambiar, la parte del régimen de la acción controladora cesa, dejando solamente la parte proporcional de la salida. No hay salida de régimen cuando la entrada está en un estado estable. En su planta y en otras aplicaciones industriales, el control de régimen no existe por sí mismo. Al igual que la reposición, existe en combinación con el control proporcional. Dijimos que el control de régimen es muy útil para controlar los procesos que tienen grandes retrasos. Y con un retraso grande, la variable del proceso, tal como la temperatura, cambia gradualmente. La entrada al controlador entonces refleja el cambio de la temperatura gradual. Veamos la respuesta del control de régimen a una señal de entrada gradual. Aquí podemos ver que el cambio en la señal de entrada es gradual. El controlador mide la velocidad del cambio y produce un refuerzo instantáneo de la señal de salida para conseguir que la entrada pare de cambiar lo más pronto posible. Entonces, a medida que la entrada continúa aumentando, la salida del controlador sigue cambiando como resultado de la parte proporcional de la acción controladora. Hemos estado hablando sobre el control de régimen en términos de producir un refuerzo instantáneo de la señal de salida. Esto es impreciso. Instantáneo es fácil de entender, pero un refuerzo de la señal de salida, ¿qué tanto? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Un punto medio? ¿Qué determina la cantidad de refuerzos? La respuesta está en el hecho de que la acción controladora de régimen se deriva de la velocidad del cambio en la entrada. La velocidad del cambio se basa en la cantidad del cambio en relación al tiempo. Con la acción controladora de régimen, el tiempo normalmente se expresa en términos de minutos. Cuando la señal de entrada comienza a cambiar, el control de régimen anticipa o proyecta qué tan grande será ese cambio después de determinado tiempo, por ejemplo, un minuto. El control de régimen instantáneamente produce una cantidad de cambio proyectada. La cantidad de refuerzo de la salida en este ejemplo se basa en la cantidad de cambio que se proyecta va a ocurrir en un minuto debido al control proporcional. La acción controladora de régimen puede ajustarse para obtener más o menos refuerzo de la salida. Por ejemplo, podemos ajustar el control de régimen para producir la cantidad de cambio que se proyecta ocurrirá en 2 minutos debido al control proporcional. O podemos ajustar el control de régimen para que produzca la cantidad de cambio que se proyecta ocurrirá en medio minuto debido al control proporcional. La unidad de control de régimen se llama tiempo derivado, que es el tiempo en minutos durante el cual el control de régimen proyecta la cantidad de acción proporcional. De manera que la acción controladora de régimen responde a la velocidad del cambio en entrada, y como la velocidad se deriva de la cantidad de cambio en relación al tiempo, la acción controladora de régimen a veces se denomina control solamente derivado, y el control proporcional más de régimen se llama control PD, P por proporcional y D por derivado. Nuevamente hemos visto muchos gráficos para describir las acciones de control. ¿Pero qué significa la acción controladora proporcional más de régimen en el control de una verdadera variable del proceso? Veamos nuestro sistema de control de nivel. Ahora hemos agregado control de régimen al controlador proporcional. Veamos cómo maneja una perturbación continua el control proporcional más de régimen. Como pueden ver, la perturbación hizo subir el nivel en el tanque. El controlador impidió que el nivel cambiara. Y lo bajó hasta casi el punto de referencia. Entonces el nivel subió un poco y regresó al estado estable. Notarán que, al contrario del control de reposición, el control de acción derivada resultó en un pequeño desajuste. De manera que el control de régimen da una respuesta rápida, pero permite desajuste. Regresemos a un gráfico para ver qué aspecto tuvo esta perturbación para el controlador y ver por qué este reaccionó como lo hizo. Esta es la clase de señal de entrada que hubiéramos obtenido con un control solamente proporcional. Noten la cantidad de desajuste que tenemos con una acción de control solamente proporcional. Si estrechamos la banda proporcional, reducimos la cantidad de desajuste, pero aumentamos la acción fluctuante. Esta es la señal de entrada con la acción controladora proporcional más de régimen.
Noten que la cantidad de error y la cantidad de desajuste es menos cuando se compara a la señal de entrada solamente proporcional y sin la fluctuación excesiva que se obtuvo cuando estrechamos la banda proporcional. Si comparamos esta señal de entrada proporcional más derivada con la señal de salida proporcional y derivada, podemos ver por qué tenemos menos fluctuación con un controlador proporcional derivado que con un controlador solamente proporcional con una banda proporcional estrecha. La diferencia es este refuerzo proporcionado por el control de acción derivada, que es proporcional a la cantidad de cambio proyectado en la variable del proceso. Recuerden que este cambio en relación al tiempo representa la velocidad del cambio. Este esfuerzo impide que el proceso cambie más rápido de lo que ocurre con el control solamente proporcional. Entonces el control de régimen junto con el proporcional resulta en una respuesta de control rápida que limita la cantidad del cambio, de cierto modo, oponiéndose a todo cambio, hasta que la variable del proceso regrese al estado estable. El control PD proporciona una respuesta rápida a los cambios en la variable del proceso, sin la fluctuación de una banda proporcional estrecha. Pero este control aún permite desajuste. Pero ¿qué pasa si queremos alcanzar un error en la variable del proceso tan rápido como sea posible, sin fluctuación excesiva y sin desajuste? Tal parece que la solución ideal sería combinar las características de respuesta del control de régimen, que da una respuesta rápida con fluctuación mínima, con acción de reposición, lo cual elimina el desajuste. Cuando volvamos veremos la modalidad de control llamada proporcional, más de reposición, más de régimen. Pero primero repasen este material en sus textos. Comprueben que entienden entre proposición y régimen. La mayoría de las variables del proceso pueden controlarse con la reposición. Otras necesitan la respuesta rápida del control de régimen, y aún otras necesitan el control rápido y preciso de la modalidad proporcional, más de reposición, más de régimen. O como comúnmente se les llama, control de P y D. P por proporcional, I por integral, que es lo mismo que reposición, y D por derivado, que es lo mismo que régimen. Lo que vamos a ver ahora es una ilustración de un proceso que requiere control de P y D. Esta ilustración es de un horno calentador de aceite alimentado por llama de gas. La variable controlada en este proceso es la temperatura del aceite. El proceso básico funciona de la siguiente manera. Se suministra gas por medio de una tubería al interior del horno, donde se quema. Otra tubería transporta el aceite a través de la cámara de combustión al horno. A medida que se quema el gas en la parte baja del horno, el calor que produce viaja por la cámara de combustión y finalmente se transfiere al aceite. Una característica de este proceso es que el horno tiene la capacidad de almacenar bastante calor en sus paredes interiores. Este calor almacenado finalmente se libera y se transfiere al aceite. Pero esta capacidad de almacenar el calor que tiene el horno tiende a retrasar la transferencia de los cambios en el calor del aceite. Otra característica de este proceso es que la tubería que lleva el aceite resiste la transferencia de calor desde el exterior de la tubería a su interior. De manera que esas dos características del proceso, la capacidad y la resistencia, causan un retraso importante entre el tiempo en que ocurre el cambio en el calor en el horno y el tiempo en que ese cambio de calor afecta la temperatura del aceite. Esto quiere decir que si por algún motivo la temperatura del aceite comienza a bajar, se tardará bastante tiempo para que un aumento en el calor en el horno se transfiera al aceite. Cuando el aumento de calor en el horno supere el retraso en el proceso, la temperatura del aceite habrá caído aún más. La temperatura del aceite que sale del horno es crítica, porque el proceso al cual se alimenta el aceite solamente tolera un cambio muy pequeño. ¿Cómo superamos las características de retraso de este horno para proporcionar una temperatura estable del aceite? Una forma de hacerlo es con un controlador de P y D en el circuito de control. Veamos cómo funciona. Digamos, por ejemplo, que la demanda cambió y el proceso que está utilizando el aceite caliente ya no necesita tanto. Como resultado de este cambio, el flujo de aceite es más lento. Como el aceite está viajando por el horno a menos velocidad, observará más calor y la temperatura del aceite comenzará a subir. Esta elevación de temperatura se percibe, mide y comunica al controlador proporcional, integral y derivado, o PID. El controlador PID da un refuerzo rápido y transitorio de acción controladora a la válvula de control, rápidamente reduciendo el flujo de gas al horno. Esta es la parte derivada de la acción de control.
Con esto se obtiene suficiente reducción del calor para rápidamente superar las características de retraso del horno y contrarrestar la velocidad del aumento de temperatura del aceite. Luego, el controlador PID proporciona una acción controladora que cambia gradualmente, la cual lentamente reduce el flujo de gas al horno. Estas son las partes combinadas, proporcional, integral y derivada de la acción controladora. Esto gradualmente reduce la cantidad de calor, haciendo enfriar el horno. A medida que se enfría el horno y la temperatura del aceite llega a su temperatura de punto de referencia, el controlador PID aumenta su acción controladora lo suficiente para mantener la temperatura del aceite al punto de referencia. Esta es la parte integral de la acción controladora. Esto elimina cualquier desajuste que pueda haber sido causado por el cambio en la demanda del aceite caliente. Así es básicamente cómo funciona un controlador proporcional más de reposición, más de régimen. El horno que calienta el aceite es un buen ejemplo de un proceso que requiere control PID. Tiene un retraso bastante grande y la demanda sobre la variable del proceso solamente tolera pequeñas cantidades de desviación y ningún desajuste. Nuevamente regresemos al gráfico simple para ver el aspecto que para el controlador tuvo el cambio en la demanda que acabamos de describir y para ver gráficamente cómo reaccionó el controlador. A medida que el cambio en la demanda hizo que la temperatura del aceite comenzara a subir, podemos ver que el controlador reaccionó casi inmediatamente. Esta es la parte derivada de la acción controladora que reacciona a la velocidad de la desviación. Esta acción derivada reduce la velocidad del cambio de la variable del proceso. Esta señal de salida reforzada hizo que la válvula de control repentinamente redujera el flujo de gas al horno. Luego el controlador gradualmente aumentó la acción controladora, en efecto parando la elevación de temperatura del aceite. Esta parte de la señal del controlador hizo que la válvula de control siguiera reduciendo el flujo de gas al horno, solo que más lentamente que la respuesta inicial de acción derivada. Esto representa las acciones combinadas del control proporcional, integral y derivado. A medida que comenzó a bajar la temperatura del aceite, el controlador redujo la salida, continuando la acción controladora proporcional, integral y derivada. Luego, cuando la temperatura del aceite se aproximó al punto de referencia, el controlador gradualmente aumentó su acción controladora lo suficiente para regresar la temperatura del aceite y mantenerla al punto de referencia. Este es un resultado de la parte de reposición o integral de la acción controladora. El control proporcional, integral y derivado impidió que la variable del proceso cambiara demasiado, limitó la duración de la fluctuación y eliminó el desajuste. Muy bien. En todo el material que hemos visto y leído hasta ahora, hemos visto al control de dos posiciones que básicamente enciende o apaga algo. El control solamente proporcional que para una entrada específica proporciona una salida comparable. El control de reposición que proporciona una acción controladora de aumento gradual que responde a la cantidad de desviación y elimina el desajuste. Control de régimen que proporciona una acción controladora instantánea que reacciona a la velocidad de la desviación, proporcionando una respuesta de control rápida sin mucha fluctuación. Y proporcional más integral más derivado que combina todas las acciones de control para proporcionar una salida que es rápida, limita la cantidad de la desviación, reduce la fluctuación y elimina el desajuste. Entonces, ¿cuál es el mejor control? ¿El PID? Bueno, es el más rápido y el más preciso, pero también es el más complejo y caro. En realidad, el mejor control es el control que más se adapta a los requisitos del proceso al cual se aplica. No se quiere tener muy poco control o el proceso no funcionará correctamente, y demasiado control de un proceso puede no ser económico. Esencialmente, cada proceso que debe controlarse tiene sus propias características. Son esas características las que determinan la mejor acción controladora. Al entender las clases de respuestas que se pueden esperar de las modalidades de control tratadas aquí, podrán aprender cómo ajustar y mantener las controladoras en su planta, de manera que den el control que deben dar.